Era Nochebuena, 6 de la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando mi hijo Rodrigo entró y me dijo con frialdad: «Mamá, mejor vete a tu cuarto cuando lleguen las visitas. Mi suegra Alejandra es más presentable». Sentí una puñalada en el pecho. Respiré hondo e intenté mantener mi dignidad. «Rodrigo, esta casa la pagué yo». Mi hijo me miró con desprecio absoluto y respondió: «Pero está a mi nombre, mamá». Sonrió con crueldad y salió de la cocina. Me fui a mi cuarto como me ordenó. Desde ahí escuché toda la celebración. Risas, música, brindis. Escuché a mis nietos gritar emocionados cuando llegó la abuela Alejandra. Nadie me mencionó, como si yo no existiera. Pero yo no estaba llorando en ese cuarto. Estaba sonriendo. Porque lo que Rodrigo no sabía es que esa mañana yo había ido al abogado. Y lo que hice cambiaría todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Eran las 6 de la tarde del 24 de diciembre cuando estaba en mi cocina cortando verduras para los aperitivos de la cena de Navidad. Había pasado toda la tarde preparando los platillos favoritos de Rodrigo, esos que le encantaban desde niño y que yo seguía cocinando con el mismo amor de siempre, aunque ya nada era como antes. Estaba concentrada picando cebolla cuando escuché sus pasos entrando a la cocina. No necesité levantar la vista para saber que estaba irritado. Lo conocía demasiado bien. Era mi hijo. Lo había criado sola durante años mientras su padre trabajaba turnos interminables para darnos una vida digna. Rodrigo entró y miró alrededor de la cocina con ese gesto de impaciencia que últimamente usaba cada vez que me veía, como si mi simple presencia fuera un inconveniente que tenía que tolerar. «¿Todavía no terminas?», preguntó con un tono cortante que me hizo sentir como una empleada incompetente en lugar de su madre. «Las visitas llegan en 1 hora, mamá». Sequé mis manos en el delantal e intenté sonreír. «Ya casi termino, hijo», respondí tratando de mantener la voz alegre. «Preparé tus favoritos, esos camarones que tanto te gustan, y también hice el ponche con la receta de tu abuela, ese que siempre decías que era el mejor del mundo». Pero Rodrigo no estaba escuchando, o más bien, no le importaba lo que yo dijera. Me interrumpió con ese tono frío y distante que había adoptado en los últimos meses. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo, y algo en su voz me hizo soltar el cuchillo que tenía en la mano. No era preocupación lo que escuchaba, era determinación. Esa determinación que tienen las personas cuando están a punto de hacer algo desagradable pero que ya decidieron hacer de todos modos. Me giré para mirarlo completamente, secándome las manos en el delantal nerviosamente. «Dime, hijo, ¿qué pasa?», pregunté sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Rodrigo se cruzó de brazos y me miró directamente a los ojos. «Cuando lleguen las visitas esta noche, necesito que te vayas a tu cuarto», dijo, y las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me quedé completamente inmóvil, segura de que había escuchado mal. «¿Cómo?», pregunté con voz débil. «¿A mi cuarto? Pero hijo, es Nochebuena, es la cena de Navidad, siempre celebramos juntos». Rodrigo suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña tonta que no entendía algo obvio. «Sí, mamá, a tu cuarto. Mi suegra Alejandra va a venir esta noche y ella es, bueno, es más presentable, más elegante. Tú no das la imagen que queremos proyectar». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Mi propio hijo, el niño que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando su primer amor lo dejó, que me había abrazado cuando su padre murió diciéndome que siempre estaríamos juntos. Ese mismo hijo me estaba diciendo que yo no era suficientemente presentable para estar en la sala durante la cena de Navidad. «Rodrigo, soy tu madre», dije tratando de que mi voz no temblara. «Esta es mi casa.
Yo la pagué durante 30 años trabajando junto a tu padre. Pero él me interrumpió con una risa que sonó cruel y despectiva. «¿Tu casa?», dijo arqueando las cejas con burla. «Mamá, por favor, no seas ridícula». Sentí la rabia comenzar a hervir en mi pecho, mezclada con una tristeza tan profunda que casi no podía respirar. «Esta casa la pagué yo», dije con voz firme, más firme de lo que me sentía por dentro. «Con mi dinero, con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante décadas. Después de que tu padre murió, yo seguí pagando cada peso de esta casa hasta que quedó completamente pagada». Rodrigo dio un paso hacia mí y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Era frialdad pura, calculadora, despiadada. «Pero está a mi nombre, mamá», respondió lentamente, como si estuviera explicándole algo a alguien muy tonto. «Tú misma pusiste la casa a mi nombre hace 3 años, cuando te convencí de que era por protección, por si algo te pasaba. Así que, técnicamente, legalmente, esta es mi casa, no tuya». Me quedé muda, completamente muda. Porque tenía razón. Hace 3 años, cuando todavía estaba vulnerable por la muerte de mi esposo, cuando todavía confiaba ciegamente en mi hijo, él me había convencido de transferir la escritura de la casa a su nombre. «Es solo por protección, mamá», me había dicho con esa sonrisa encantadora que sabía usar tan bien. «La casa sigue siendo tuya, solo que legalmente estará a mi nombre para evitar problemas si algo te pasa». Y yo, tonta de mí, confié. Firmé los papeles sin siquiera consultarlo con un abogado, porque era mi hijo, porque creí que me amaba tanto como yo lo amaba a él. Rodrigo continuó hablando, cada palabra como un cuchillo enterrándose más profundo en mi corazón. «Además, mamá, vivimos aquí Gabriela, yo y los niños. Esta es nuestra casa familiar. Tú solo estás aquí porque te lo permitimos. Nos haces un favor quedándote, ¿entiendes? Así que cuando te pido que estés en tu cuarto unas horas, es lo mínimo que puedes hacer». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y entró mi nieta Daniela, esa niña hermosa de 8 años que solía correr a abrazarme cada vez que me veía. «¿Abuela?», dijo emocionada. «¿Ya llegó la abuela Alejandra? Mamá dijo que trae regalos». Rodrigo se giró hacia ella y vi cómo su rostro se suavizaba al mirar a su hija. Pero lo que dijo después me rompió en pedazos. «Ella no es tu abuela, Daniela», corrigió Rodrigo señalándome con un gesto despectivo de la mano. «Tu abuela es Alejandra. Esta es tu abuela paterna». La niña me miró confundida, como si de repente no supiera quién era yo, y luego salió corriendo de la cocina sin decir nada más. Me quedé mirando a mi hijo con lágrimas acumulándose en mis ojos. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté con voz quebrada. «¿Qué hice para merecer este trato? Te di todo, Rodrigo, todo. Trabajé 2 empleos cuando tu padre se enfermó para que pudieras terminar tu carrera. Vendí mis joyas para pagar tu boda. Te di el dinero de la reforma de esta casa. ¿Y ahora me tratas como si fuera una extraña que estorba en tu camino?». Rodrigo suspiró con exasperación, como si yo estuviera siendo innecesariamente dramática. «No seas dramática, mamá. Solo te estoy pidiendo que estés en tu cuarto unas horas mientras cenamos. ¿Es tanto pedir? Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejándote vivir aquí, dándote un techo». Se me escapó una risa amarga que ni siquiera sonó como mía. Un techo. Me estaba dando un techo. En la casa que yo pagué. En la casa donde crié a mi hijo. En la casa que puse a su nombre, confiando en que me cuidaría cuando fuera vieja. Y en ese momento, parada en mi cocina con las manos todavía húmedas del agua donde había lavado las verduras, entendí algo con una claridad brutal y dolorosa. Rodrigo no me veía como su madre. Me veía como un estorbo, como algo que había que tolerar, como una anciana inconveniente que no encajaba en la vida perfecta que había construido con su esposa elegante y su suegra rica. Pero entonces recordé algo. Recordé lo que había hecho esa mañana. Y de repente, en medio de todo ese dolor, sentí algo parecido a la esperanza. O tal vez no era esperanza. Tal vez era justicia. Respiré profundo. Me sequé las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas
y miré a mi hijo directamente a los ojos. Y sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de comprensión. Una sonrisa que decía: ahora entiendo perfectamente quién eres. Está bien, hijo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Me iré a mi cuarto. Vi cómo el alivio inundaba su rostro. Había esperado una pelea, gritos, drama, pero mi tranquila aceptación lo dejó visiblemente relajado. Gracias, mamá, dijo con una sonrisa que probablemente pensó que era amable. Sabía que entenderías. Solo serán unas horas. Entiendo perfectamente, respondí, y había tanto significado en esas palabras que él nunca podría comprender en ese momento. Me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Luego caminé hacia mi cuarto, ese cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, el cuarto que me habían dado después de que remodelaran toda la casa con mi dinero. El cuarto más pequeño, el más alejado, el menos importante. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama individual que apenas cabía en ese espacio diminuto. Y entonces escuché cómo comenzaban los preparativos para la gran celebración de Navidad de la cual yo había sido excluida. Escuché a Gabriela gritándole instrucciones a Rodrigo sobre dónde poner la mesa. Escuché a los niños corriendo emocionados. A las 7 en punto, escuché el timbre de la puerta. Escuché voces efusivas, alegres, bienvenidas. ¡Alejandra!, gritó Gabriela con una emoción que nunca usaba conmigo. ¡Qué gusto verte! Pasa, pasa, esta es tu casa. Escuché la voz de Rodrigo, cálida y respetuosa de una manera que ya no usaba cuando me hablaba a mí. Suegra, qué alegría que haya venido. Por favor, siéntese, póngase cómoda. Y luego escuché lo que más me dolió. Escuché a mis 2 nietos, Daniela y Santiago, gritando al unísono con una alegría pura y genuina. «Abuela Alejandra, llegaste». No otra abuela. No abuela Alejandra para diferenciarla de la otra. Solo abuela. Como si yo ya no existiera. Como si nunca hubiera existido. Escuché la voz elegante y refinada de Alejandra respondiendo: «Mis amores, aquí estoy. Traje regalos para todos, los más hermosos que pude encontrar». Escuché el sonido de papel siendo rasgado, gritos de emoción, risas. Desde mi cuarto pequeño y oscuro, escuché toda la celebración de Navidad desarrollándose sin mí. Cada risa era una puñalada. Cada grito de alegría era un recordatorio de que yo no importaba. Alrededor de las 8 escuché el tintineo de copas. Rodrigo estaba haciendo un brindis. «Quiero brindar por esta familia hermosa», decía mi hijo con voz emocionada. «Por mi esposa Gabriela, la mejor madre que nuestros hijos podrían tener. Por mi suegra Alejandra, que siempre nos apoya, que siempre está ahí cuando la necesitamos, que es un ejemplo de elegancia y generosidad». Gabriela respondió con su propio brindis. «Y yo brindo por mi mamá, la mejor suegra del mundo, la abuela perfecta para mis hijos». Esperé. Esperé a que alguien me mencionara. Esperé a que mi hijo dijera algo, cualquier cosa, sobre la mujer que lo había criado. Pero no dijo nada. Era como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. Me senté en esa cama pequeña, en ese cuarto diminuto y oscuro, escuchando la felicidad de mi familia celebrando sin mí, y en ese momento muchas mujeres habrían llorado. Muchas habrían sentido lástima de sí mismas. Muchas habrían aceptado ese papel de anciana descartable que mi hijo había decidido asignarme. Pero yo no lloré, porque tenía un secreto que cambiaría todo. Esa mañana, a las 10, mientras Rodrigo y su familia todavía dormían, yo me había vestido con mi mejor ropa. Había salido silenciosamente de la casa y había ido a un lugar que Rodrigo nunca esperaría. Había ido a ver a un abogado. Y lo que hicimos esa mañana, los documentos que firmamos, las acciones legales que pusimos en marcha, iban a cambiar absolutamente todo. ¿Qué había hecho exactamente esa mañana? ¿Qué plan había puesto en marcha mientras mi hijo dormía tranquilo? ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera lo que yo sabía, lo que yo había preparado? Sigue escuchando, porque la verdadera historia apenas está comenzando.
Me llamo Marta. Tengo 60 años y soy viuda desde hace 3 años y medio. Mi esposo Tomás murió de un infarto fulminante mientras dormía a mi lado una noche de julio. Se acostó diciéndome que me amaba. Me dio un beso en la frente como hacía todas las noches, y a la mañana siguiente simplemente ya no estaba. El dolor de perderlo fue devastador, pero Tomás me dejó protegida. Durante 40 años de matrimonio trabajamos juntos, ahorramos juntos, construimos juntos. Cuando murió, me dejó una casa completamente pagada, que hoy vale 5 millones de pesos, porque el barrio se valorizó muchísimo en los últimos años. Me dejó ahorros de 1.500.000 pesos que habíamos acumulado con esfuerzo y disciplina. Y me dejó un seguro de vida de 2 millones de pesos que yo todavía no había cobrado porque no sentía que lo necesitara. En total, mi patrimonio era de 8.500.000 pesos. Rodrigo es mi único hijo. Tiene 37 años y está casado con Gabriela desde hace 10 años. Tienen 2 hijos, Daniela de 8 años y Santiago de 6. Cuando Tomás murió, yo quedé destrozada, vulnerable, sola en una casa demasiado grande. Rodrigo parecía genuinamente preocupado por mí. Venía a visitarme todos los días, me llamaba constantemente, me decía que no me preocupara, que él me cuidaría siempre. 2 meses después de la muerte de su padre, Rodrigo me hizo una sugerencia. «Mamá», me dijo con esa voz suave y convincente que sabía usar tan bien, «esta casa es muy grande para ti sola. Es peligrosa. ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Y si te pasa algo?» Yo asentí porque tenía razón. La casa era grande y yo estaba sola. Entonces Rodrigo continuó. «¿Por qué no pones la casa a mi nombre? Solo por protección, por si algo te pasa. Así no hay problemas legales con herencias ni nada complicado. La casa seguirá siendo tuya, mamá, solo que legalmente estará a mi nombre». Yo, tonta e ingenua, confiando ciegamente en mi hijo, acepté. Hace 3 años firmé los papeles que transferían la escritura de mi casa al nombre de Rodrigo. «Es solo por protección, mamá», me repetía él mientras yo firmaba. «Para cuidarte». 6 meses después de la transferencia, Rodrigo llegó con una propuesta. «Mamá, vamos a mudarnos contigo. Es temporal, solo mientras remodelamos nuestro departamento, serán unos meses». Yo acepté encantada. Extrañaba tener gente en la casa. Extrañaba el ruido, la vida, los nietos corriendo. Pensé que sería maravilloso. Pero temporal se volvió permanente, y lo que empezó como una convivencia familiar se transformó en una pesadilla lenta y silenciosa. Primero, Rodrigo y Gabriela decidieron remodelar la casa. «Para que todos estemos cómodos, mamá», decían. Gastaron 800.000 pesos en la remodelación. Mi dinero. Construyeron una suite master enorme para ellos con baño privado y vestidor. Hicieron cuartos grandes y hermosos para cada niño, con espacios de juego y escritorios nuevos. Y para mí, me dieron el cuarto más pequeño en la parte trasera de la casa, un espacio que antes había sido el cuarto de servicio, sin baño privado, sin closet decente, solo lo mínimo. «Es perfecto para ti, mamá», me dijeron. «Es acogedor». Después de la remodelación, todo cambió. Gabriela dejó de llamarme suegra y empezó a llamarme Marta, como si fuéramos conocidas casuales en lugar de familia. Empezó a darme órdenes. «Marta, ¿puedes limpiar la sala? Marta, los niños necesitan que les laves la ropa. Marta, prepara la cena para las 7». Me convertí en la empleada doméstica no remunerada de mi propia casa. Los niños dejaron de llamarme simplemente abuela y empezaron a decir abuela Marta para diferenciarme de Alejandra, la madre de Gabriela, quien comenzó a visitar la casa con frecuencia. Alejandra es rica, elegante, siempre llega con regalos caros y ropa de diseñador. Los nietos la adoran. Escuché a Gabriela decirles una vez a los niños: «La abuela Alejandra es la abuela de verdad. La otra es solo la mamá de papá». Durante estos 3 años he pagado todas las cuentas de la casa. Agua, luz, gas, supermercado. Todo. He gastado 500.000 pesos de mis ahorros manteniendo esta casa. Le presté a Rodrigo 300.000 pesos para su negocio que nunca me devolvió.
Me quedaban 700,000 pesos de mis ahorros originales, más los 2 millones del seguro de vida que nunca cobré. Esa mañana del 24 de diciembre, me desperté y tomé una decisión. Ya no más. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Esa mañana del 24 de diciembre me desperté a las 6. No había dormido bien en semanas, dando vueltas en esa cama pequeña, pensando en cómo había llegado a este punto, en cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. Pero esa mañana algo era diferente. Había tomado una decisión. Ya no iba a ser la anciana invisible que todos ignoraban. Ya no iba a aceptar el papel de empleada doméstica no remunerada en mi propia casa. Iba a recuperar mi poder. Me vestí con mi mejor ropa, ese traje sastre gris que había comprado para el funeral de Tomás y que rara vez usaba. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello gris con dignidad. Me miré al espejo y vi a una mujer de 60 años que todavía tenía fuerza, que todavía tenía opciones, que todavía podía pelear. A las 8 de la mañana salí de la casa sin hacer ruido. Rodrigo y su familia todavía dormían, como siempre lo hacían, mientras yo ya estaba despierta preparando el desayuno. Pero esa mañana no preparé nada. Esa mañana tenía una cita mucho más importante. Tomé un taxi y le di la dirección del despacho del licenciado Méndez, el abogado que había manejado el inventario de Tomás cuando murió. Era un hombre serio, profesional, de unos 55 años, con esa mirada penetrante de alguien que ha visto todo tipo de traiciones familiares y ya nada lo sorprende. Llegué a su oficina a las 8:30. Su secretaria se sorprendió de verme. «Señora Marta, ¿tiene cita? El licenciado no trabaja los 24 de diciembre normalmente». «No tengo cita», respondí con voz firme, «pero necesito verlo. Es urgente. Dígale que se trata de la señora García, la viuda del señor Tomás. Él me recordará». La secretaria dudó, pero finalmente llamó por teléfono interno. 2 minutos después, el licenciado Méndez salió de su oficina con expresión curiosa. «Señora Marta», dijo extendiéndome la mano. «Qué sorpresa verla. ¿Qué la trae por aquí en Nochebuena?» «Necesito su ayuda, licenciado», respondí sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero manteniéndolas bajo control. «Necesito recuperar mi vida». Entramos a su oficina y durante la siguiente hora le conté todo. Le conté cómo había transferido la casa al nombre de Rodrigo, confiando en que era por protección. Le conté cómo me habían relegado al cuarto más pequeño después de gastar 800,000 pesos de mi dinero en remodelar la casa para ellos. Le conté cómo pagaba todas las cuentas, mientras Rodrigo y Gabriela vivían cómodamente sin aportar nada. Le conté cómo me trataban como empleada, cómo los nietos ya ni siquiera me llamaban abuela, cómo me habían hecho invisible en mi propia casa. El licenciado Méndez escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, su rostro cada vez más serio. Cuando terminé de hablar, él se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y rabia profesional. «Señora Marta», dijo lentamente, «lo que su hijo ha hecho es abuso de confianza y manipulación. Es técnicamente legal, porque usted firmó los papeles voluntariamente, pero moralmente es repugnante». «¿Puedo recuperar la casa?», pregunté desesperada. El licenciado negó con la cabeza. «Legalmente la casa está a nombre de él. Tendríamos que probar coerción o incapacidad mental al momento de firmar, y usted estaba en pleno uso de sus facultades. Sería muy difícil y muy costoso, y probablemente perderíamos». Sentí que mi esperanza se desvanecía. Pero entonces el licenciado Méndez sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de estratega. «Pero», dijo inclinándose hacia adelante, «hay algo que podemos hacer, algo que su hijo nunca va a esperar». Me explicó su plan, y con cada palabra que decía, yo sentía cómo el poder regresaba a mi cuerpo. «La casa puede estar a nombre de él», continuó el licenciado, «pero usted tiene 700,000 pesos en ahorros más 2 millones de pesos del seguro de vida de su esposo que aún no ha cobrado. Son 2,700,000 pesos líquidos que usted puede usar como quiera».
¿Y qué hago con eso?, pregunté sin entender todavía hacia dónde iba. El licenciado Méndez sonrió más ampliamente. Compra otra casa, una casa mejor que esa, y deja a su hijo con la casa que ya no va a poder mantener sin su dinero. La idea me dejó sin aliento. No había pensado en eso. Había estado tan enfocada en recuperar mi casa que no se me había ocurrido que podía simplemente comprar otra. Una casa que estuviera solo a mi nombre. Una casa donde nadie pudiera mandarme a mi cuarto. Pero el licenciado no había terminado. Además, continuó abriendo su computadora y revisando documentos. Tengo algo mejor. Usted pagó esa casa durante 30 años junto con su esposo, ¿correcto? Sí, respondí. 30 años de pagos. La terminamos de pagar 2 años antes de que Tomás muriera. ¿Y pagó la remodelación completa de 800,000 pesos? Preguntó el licenciado. Sí, todo, cada peso. ¿Tiene los comprobantes? ¿Transferencias bancarias? ¿Recibos? Tengo todo, respondí. Siempre guardo todos mis documentos. El licenciado Méndez cerró la computadora y me miró directamente a los ojos. Perfecto. Entonces vamos a demandar por enriquecimiento ilícito. ¿Qué es eso?, pregunté confundida. Es cuando alguien se beneficia injustamente del dinero o propiedad de otra persona sin compensación, explicó el licenciado. Su hijo se quedó con una casa que usted pagó durante 30 años. Se benefició de una remodelación de 800,000 pesos que usted financió. Ha vivido sin pagar cuentas durante 3 años mientras usted pagaba todo. Eso es enriquecimiento ilícito. Él no puede quedarse con todo eso sin compensarla. ¿Eso es legal?, pregunté sintiendo cómo la esperanza comenzaba a regresar. Completamente legal, respondió el licenciado con seguridad. Y con los comprobantes que usted tiene, tengo 80% de probabilidad de ganar el caso. Me explicó el plan completo. Primero, iba a cobrar inmediatamente el seguro de vida de 2 millones de pesos. El proceso tomaría 48 horas, pero estaba garantizado. Segundo, íbamos a iniciar una demanda judicial exigiendo que Rodrigo me compensara por los 800,000 pesos de la remodelación, más una compensación adicional por el uso indebido de mi dinero durante 3 años. ¿Cuánto sería en total?, pregunté conteniendo la respiración. El licenciado Méndez hizo cálculos rápidos en su computadora. Conservadoramente, 1,200,000 pesos, los 800,000 de la remodelación, más 400,000 de compensación por daños y perjuicios. Hice las cuentas mentalmente. 2 millones del seguro más 700,000, que me quedaban más 1,200,000 de la demanda. Total, 3,900,000 pesos, casi 4 millones de pesos. ¿Y con eso qué puedo hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El licenciado sonrió ampliamente. Comprar una casa de 4 millones de pesos, una casa mejor que la que él tiene, con jardín, con 3 recámaras grandes, con su nombre en la escritura, y dejarlo viendo cómo usted vive mejor que él mientras él se queda con una casa que ya no puede mantener. Pasamos el resto de la mañana preparando todo. Primero fuimos al banco, donde me ayudó a llenar toda la solicitud del seguro de vida. La funcionaria del banco revisó todo y confirmó que el proceso estaba aprobado, que recibiría los 2 millones de pesos en mi cuenta en un máximo de 48 horas. Luego regresamos a su oficina, donde pasamos 2 horas preparando la demanda formal. Imprimí todos los comprobantes que había guardado durante años, transferencias bancarias de los pagos de la hipoteca, recibos de la remodelación, estados de cuenta mostrando que yo había pagado todas las cuentas de servicios. Todo estaba documentado, todo tenía fecha, todo era verificable. A las 12:30 del día, todo estaba listo. El licenciado Méndez tenía en su escritorio una carpeta gruesa con todos los documentos necesarios. Mañana voy a notificar oficialmente a su hijo sobre la demanda, me dijo cerrando la carpeta. Pero si usted quiere, podemos avisarle informalmente hoy mismo. Sería más impactante. Pensé en Rodrigo. Pensé en cómo me había dicho esa mañana que me fuera a mi cuarto porque su suegra era más presentable. Pensé en todos los años de maltrato, de invisibilidad, de ser tratada como empleada en mi propia casa. Esta noche, dije con voz firme,
Quiero decírselo esta noche. Regresé a casa alrededor de la 1 de la tarde con la carpeta de documentos escondida en mi bolso grande. Guardé todo en el fondo de mi pequeño closet donde nadie lo buscaría. Luego salí a la cocina y comencé a preparar la cena de Navidad como si nada hubiera pasado. Rodrigo ni siquiera me preguntó dónde había estado. No le importaba. Nunca le importaba lo que yo hacía mientras la comida estuviera lista a tiempo. Y así llegó la noche. Así llegó el momento en que mi hijo me ordenó ir a mi cuarto porque yo no era suficientemente presentable. Así llegó el momento en que escuché toda la celebración desde mi cuarto pequeño y oscuro. Pero yo no estaba llorando, estaba sonriendo, porque sabía lo que venía. Sabía que a medianoche, cuando la celebración estuviera en su punto más alto, yo iba a salir de ese cuarto con mi carpeta de documentos y cambiaría todo para siempre. ¿Cómo reaccionaría Rodrigo cuando viera los documentos? ¿Qué pasaría cuando entendiera que ya no tenía el control que pensaba que tenía? ¿Qué dirían cuando se dieran cuenta de que la anciana invisible que habían descartado tenía casi 4 millones de pesos? La confrontación más grande de mi vida estaba a punto de comenzar. Desde mi cuarto, escuché cómo la celebración continuaba. Escuché risas, música, el tintineo de copas brindando. Miré el reloj en mi mesita de noche. Eran las 11 de la noche. Todavía faltaba 1 hora para medianoche. 1 hora para que ejecutara mi plan. Me senté en la cama con la carpeta de documentos en mi regazo, repasando mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo iba a decirlo? El licenciado Méndez me había aconsejado mantener la calma, ser clara, no dejarme provocar por emociones. Los hechos hablan por sí mismos, me había dicho. Usted solo tiene que presentarlos. A las 11:30 escuché cómo la música bajaba un poco de volumen. Escuché voces diciendo que ya casi era medianoche, que había que prepararse para el brindis de Año Nuevo. Esperé. Esperé hasta que el reloj marcó las 12:30 de la madrugada. La celebración todavía continuaba, pero ya más tranquila, menos ruidosa. Era el momento perfecto. Me levanté, alicé mi ropa, tomé la carpeta de documentos, respiré profundo 3 veces para calmar mis nervios y salí de mi cuarto. Caminé por el pasillo hacia la sala con la cabeza en alto y la espalda recta. No iba como una anciana derrotada. Iba como una mujer que había recuperado su poder. Cuando entré a la sala, todos se voltearon a mirarme sorprendidos. Rodrigo estaba sentado en el sofá principal, con Gabriela a su lado. Alejandra estaba en el sillón individual con una copa de vino en la mano. Los niños ya se habían ido a dormir. Rodrigo me miró con el ceño fruncido. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono irritado. «Te dije que te quedaras en tu cuarto». «Vine a darle su regalo de Navidad», respondí con voz tranquila y controlada. Caminé hasta la mesa de centro y coloqué la carpeta sobre ella con un golpe suave pero firme. Gabriela miró la carpeta con expresión confundida. «¿Qué es esto?», preguntó con ese tono despectivo que siempre usaba conmigo. «Ábrelo», dije dando un paso atrás y cruzándome de brazos. Rodrigo tomó la carpeta con expresión suspicaz y la abrió. Vi cómo sus ojos recorrían el primer documento. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la sorpresa y luego al pánico absoluto. «¿Cobraste el seguro?», preguntó con voz ahogada, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Por qué? Ese dinero era para... ¿Para qué?», interrumpí con voz fría. «¿Para ti? ¿Para cuando yo muriera?». «Sigue leyendo, Rodrigo». Él pasó al segundo documento y vi cómo el color abandonaba completamente su rostro. «¿Me estás demandando?», preguntó casi en un susurro. «Mamá, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente seria», respondí manteniendo mi voz firme. «Pagué esta casa durante 30 años junto con tu padre. Pagué 800,000 pesos de remodelación. Pagué 500,000 pesos en gastos de servicios durante 3 años. Nunca recibí nada a cambio. Eso se llama enriquecimiento ilícito y mi abogado dice que tengo 80% de probabilidad de ganar». Gabriela arrebató los documentos de las manos de Rodrigo y comenzó a leer frenéticamente. «Pero vivías aquí», gritó con voz histérica. «Tenías un techo, comida, eso cuenta como compensación». «¿Compensación?»,
repetí con una risa amarga. ¿Me están compensando al dejarme vivir en la casa que yo pagué? En el cuarto más pequeño después de que gasté 800,000 pesos remodelando para que ustedes tuvieran suites enormes? ¿Trabajando como empleada doméstica sin sueldo mientras ustedes viven de mi dinero? Alejandra, que hasta ese momento había estado en silencio, se inclinó hacia adelante para ver mejor los documentos que Gabriela todavía tenía en las manos. Su rostro mostraba horror creciente mientras leía. Rodrigo tomó el tercer documento de la carpeta y cuando lo vio, pensé que iba a desmayarse. Era el folleto de una casa hermosa de 3 recámaras con jardín y área de alberca en uno de los mejores barrios de la ciudad. Precio, 4,200,000 pesos. ¿Qué es esto?, preguntó Gabriela arrebatándole el folleto. ¿Una casa? ¿Por qué tienes el folleto de una casa? Es mi nueva casa, respondí con calma, disfrutando cada segundo de su shock. La voy a comprar con los 2 millones del seguro de vida que acabo de cobrar más los 700,000 pesos que me quedan de ahorros más el 1,200,000 pesos que ustedes me van a tener que pagar cuando gane la demanda. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Rodrigo me miraba como si acabara de crecer una segunda cabeza. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia. Voy a comprar una casa mejor que esta, respondí permitiéndome una pequeña sonrisa. Con jardín, con alberca, con 3 recámaras grandes, y lo mejor de todo, va a estar a mi nombre, solo a mi nombre. Nadie va a poder mandarme a mi cuarto en mi propia casa nunca más. Gabriela soltó una risa histérica. Pero ese dinero era para nosotros, para tu familia, para tus nietos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sentí la rabia hirviendo en mi pecho, pero mantuve mi voz controlada. ¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta? ¿Después de darles esta casa? ¿Después de pagar 800,000 pesos en remodelación para ustedes? ¿Después de mantener esta casa durante 3 años? ¿Después de prestarle a Rodrigo 300,000 pesos que nunca devolvió? Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Porque soy tu hijo», gritó con desesperación en la voz. «Se supone que yo iba a heredar. Todo esto iba a ser mío. Y lo ibas a heredar cuando yo muriera». Respondí mirándolo directamente a los ojos. Pero decidí algo mejor. Decidí vivir. Decidí disfrutar mi dinero mientras todavía estoy viva. Decidí tener una casa donde me traten con respeto en lugar de quedarme aquí siendo invisible. «Pero mamá», dijo Rodrigo, y por primera vez escuché miedo real en su voz. «El seguro, son 2 millones de pesos. Nosotros contábamos con ese dinero para...» «¿Para qué?», interrumpí. ¿Para pagar sus deudas? ¿Para sus vacaciones? ¿Para seguir viviendo cómodamente mientras me tratan como empleada? Ese dinero es mío, Rodrigo. Mi esposo trabajó 40 años para dejármelo a mí, no a ti, a mí, para que yo lo disfrutara. Pero los niños, comenzó a decir Gabriela, los niños que ya ni siquiera me llaman abuela, dije cortante. Los niños a quienes les enseñaron que Alejandra es la verdadera abuela y yo soy solo la mamá de papá. Esos niños estarán bien. Tú y Rodrigo pueden empezar a trabajar y mantenerlos ustedes mismos como hacen todos los padres normales del mundo. ¿Alguna vez has sentido que das y das sin recibir nada a cambio? ¿Has sacrificado todo por tu familia solo para que te traten como si no importaras? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solas en esto. Rodrigo se dejó caer de nuevo en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pasó sus manos por su cabello en un gesto de desesperación absoluta. «Pero mamá», dijo con voz quebrada, «nosotros contábamos con ese dinero. Necesitamos ese dinero. Si te vas, si no nos ayudas...» «¿Qué?», interrumpí con voz dura. «¿Qué va a pasar, Rodrigo? Dilo, termina la frase. No vamos a poder mantener la casa», admitió finalmente mirando al suelo. Marta observó a su hijo caer en cuenta de su terrible situación. «Lo sé», respondí con frialdad.
Por eso me trataron como empleada todos estos años. Por eso me mantuvieron aquí pagando todas las cuentas, porque sabían que yo tenía dinero y ustedes no. Gabriela se puso de pie bruscamente. Eso no es verdad. Te dejamos vivir aquí. Te dimos un lugar. ¿Me dejaron vivir? Repetí sintiendo la furia creciendo en mi pecho. ¿En la casa que yo pagué durante 30 años? ¿Me están haciendo un favor al dejarme vivir en mi casa? Pero está a nombre de Rodrigo, insistió Gabriela tercamente. Así que técnicamente es nuestra casa, no tuya. Y por eso mismo me voy, respondí. Porque tienen razón, técnicamente es su casa. Y en su casa me pueden mandar a mi cuarto cuando llegan visitas más presentables. En su casa puedo ser invisible, pero en mi casa, la que voy a comprar con mi dinero, yo voy a ser la reina. Alejandra, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Su voz sonaba tensa, incómoda. «Espera un momento», dijo mirando a su hija y a Rodrigo. «¿Ustedes no pagan las cuentas de esta casa?» «Claro que pagamos», mintió Gabriela rápidamente. «Mamá, no le hagas caso, ella está exagerando». «No estoy exagerando», interrumpí sacando más documentos de la carpeta que había traído preparada con todo. «Aquí están los estados de cuenta de los últimos 2 años. Cada pago de luz, cada pago de agua, cada pago de gas, cada compra del supermercado. Todo pagado desde mi cuenta bancaria. 500,000 pesos en 2 años. ¿Quieres verlos, Alejandra?» Le extendí los documentos. Alejandra los tomó y comenzó a leer con expresión cada vez más horrorizada. Miró a su hija con decepción profunda en sus ojos. «Gabriela», dijo con voz dura, ¿es esto verdad? ¿Has estado viviendo aquí sin pagar nada mientras tu suegra paga todo? Mamá, ella vivía aquí, era lo menos que podía hacer. Comenzó Gabriela, pero Alejandra levantó la mano para silenciarla. No quiero escuchar excusas, dijo Alejandra poniéndose de pie y tomando su bolso. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Rodrigo, viendo que las cosas se estaban saliendo completamente de control, intentó otro ángulo. Volvió a los documentos de la demanda y encontró algo. «Espera, mamá», dijo con voz desesperada. «Si te vas, si no nos das dinero, no vamos a poder pagar la hipoteca de esta casa. Son 25,000 pesos al mes y...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de revelar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Hipoteca?», repetí lentamente. «¿Qué hipoteca? Me dijiste que esta casa estaba completamente pagada». Rodrigo palideció completamente. Gabriela lo miró con ojos furiosos como diciéndole que cerrara la boca. Pero ya era demasiado tarde. «Dijiste que la casa estaba pagada», repetí sintiendo la traición renovada. «Cuando transferí la escritura a tu nombre, me aseguraste que la casa no tenía ninguna deuda, que estaba libre de gravámenes». «La casa original sí estaba pagada», admitió Rodrigo finalmente con voz apenas audible. «Pero después sacamos un crédito contra ella, para invertir en un negocio, para gastar», lo interrumpí sintiendo náusea. «Sacaron un crédito usando como garantía la casa que yo pagué durante 30 años. ¿Cuánto deben?» Hubo un largo silencio. Finalmente Gabriela respondió con voz pequeña. 2 millones de pesos. Sentí que las piernas me temblaban. 2 millones de pesos. Habían hipotecado mi casa por 2 millones de pesos. La casa que Tomás y yo pagamos, trabajando duro durante 3 décadas. Hipotecaron mi casa, dije con voz temblorosa de rabia. Usaron la casa que yo pagué como garantía para sacar 2 millones de pesos. Técnicamente es mi casa, murmuró Rodrigo pero sin convicción, sabiendo que había perdido cualquier argumento moral. Está a mi nombre. Exactamente, dije sintiendo una determinación fría y clara. Y esa es precisamente la razón por la cual mi abogado va a agregar esto a la demanda. Usaron una propiedad que yo financié completamente como garantía de un préstamo sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso no es solo enriquecimiento ilícito, eso es fraude. ¿Qué?, gritó Rodrigo poniéndose de pie. «No puedes hacer eso. La casa está a mi nombre. Tenía derecho». «Mañana mi abogado va a agregar una enmienda a la demanda», dije ignorando su protesta. «Vamos a demandar por el uso fraudulento de propiedad que yo financié. El licenciado Méndez me advirtió que esto podría pasar.
Me dijo que revisara si habían sacado créditos contra la casa, y resulta que tenía razón. Gabriela se puso histérica. No es fraude, la casa es de él, puede hacer lo que quiera con ella. No puedes demandarnos por usar nuestra propia casa. Vamos a ver qué dice el juez, respondí con calma helada. Alejandra, que había escuchado todo esto con expresión de horror creciente, miró a su hija con decepción profunda. Gabriela, dijo con voz dura, necesito hablar contigo. Afuera. Ahora. Gabriela intentó protestar, pero Alejandra ya estaba caminando hacia la puerta. Gabriela no tuvo más opción que seguirla. Las dos salieron al jardín frontal, dejándome sola en la sala con Rodrigo. Mi hijo me miraba con expresión de pánico absoluto. Las máscaras habían caído completamente. Ya no era el hijo frío y despectivo que me había ordenado ir a mi cuarto. Era un hombre desesperado que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. «Mamá», dijo con voz quebrada, lágrimas comenzando a formar en sus ojos, «por favor, si nos demandas, si te llevas todo el dinero, vamos a perder la casa. No vamos a poder pagar la hipoteca, vamos a quedarnos en la calle». Tal vez deberían haber pensado en eso antes de mandarme a mi cuarto, respondí sin una pizca de simpatía en mi voz. Rodrigo comenzó a llorar abiertamente ahora. «Fue un error», sollozó. «Lo admito. Fue un error terrible. Pero por favor, piensa en los niños. Daniela y Santiago no tienen la culpa. Van a perder su casa. Van a... ¿Los niños?», lo interrumpí con voz fría. «Que me dejaron de llamar abuela. Los niños a quienes les enseñaron que yo era menos importante que Alejandra. Los niños que les permiten que me falten al respeto. Esos niños estarán bien. Aprenderán una lección valiosa sobre las consecuencias de tratar mal a la gente». «Mamá, por favor», suplicó Rodrigo cayendo de rodillas frente a mí. «Te lo ruego, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Voy a ser mejor hijo. Te voy a tratar con respeto. Voy a hacer que Gabriela te trate mejor. Voy a hacer que los niños te llamen abuela. Todo lo que quieras. Solo no nos quites el dinero, no nos demandes». Lo miré allí arrodillado, llorando, suplicando, y no sentí nada, ni lástima, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo sentí cansancio. Cansancio de años de ser invisible. Cansancio de ser tratada como empleada. Cansancio de dar y dar sin recibir nada más que desprecio a cambio. «No», dije simplemente. «Ya no». La puerta se abrió y Gabriela entró seguida de Alejandra. Gabriela tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Alejandra tenía una expresión de determinación fría. «Marta», dijo Alejandra dirigiéndose a mí directamente. «Lamento muchísimo cómo te trataron. No lo sabía. Si hubiera sabido que estabas pagando todas las cuentas, que te habían relegado a un cuarto pequeño, que te trataban así, nunca habría aceptado venir aquí tan seguido». «Lo sé, señora», respondí con honestidad. «Usted es inocente en todo esto. Ellos la usaron para hacerme sentir menos importante, pero usted no tenía forma de saberlo». Alejandra asintió apreciando mi comprensión. Luego se volvió hacia su hija. «Le dije a Gabriela que esto es completamente inaceptable, que estoy profundamente decepcionada de ella, y que no voy a seguir viniendo a esta casa ni voy a seguir ayudándolos financieramente hasta que aprendan a valorar a las personas». Gabriela soltó un grito ahogado. «Mamá, no puedes hacer eso. Te necesitamos». «Deberían haber pensado en eso antes», respondió Alejandra fríamente. Luego me miró de nuevo. «Marta, si necesitas algo, cualquier cosa, aquí está mi número». Me extendió una tarjeta con su teléfono. «Gracias, Alejandra», dije tomando la tarjeta. «Es usted muy amable». Alejandra asintió, tomó su abrigo y su bolso, y salió de la casa sin mirar atrás. El silencio que quedó después de que se fue era pesado, tenso, lleno de desesperación. Gabriela se dejó caer en el sofá llorando. Rodrigo todavía estaba de rodillas en el suelo, derrotado, y yo estaba de pie, con mi carpeta de documentos, finalmente con el poder en mis manos. «Me voy a dormir», anuncié. «Mañana voy a empacar mis cosas. Pasado mañana me voy de esta casa». «¿A dónde vas a ir?»,
preguntó Rodrigo con voz hueca. A un hotel mientras encuentro mi casa nueva, respondí. Con los 2 millones del seguro y los 700,000 que tengo, puedo pagar un hotel muy cómodo durante el tiempo que necesite. Caminé hacia mi cuarto, pero me detuve en la puerta. Me volví para mirarlos una última vez. ¿Y sobre la demanda? Dije. Mi abogado los va a notificar oficialmente el 26 de diciembre. Tienen 30 días para responder, pero les adelanto que con toda la evidencia que tengo, vamos a ganar. Y cuando ganemos, ustedes van a tener que pagarme 1,500,000 pesos. Tal vez incluso más ahora que sé que hipotecaron fraudulentamente la casa. Cerré la puerta de mi cuarto y me recosté en esa cama pequeña por última vez. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida. Una vida donde nadie me mandaría a mi cuarto. Una vida donde yo tendría el control. Una vida donde finalmente sería libre. ¿Cómo terminaría esta historia? ¿Encontraría Marta la felicidad que merecía? ¿O Rodrigo encontraría alguna forma de revertir la situación? Quédate para saber cómo todo esto termina. El 25 de diciembre desperté temprano como siempre, pero esta vez con un propósito completamente diferente. No iba a preparar el desayuno para una familia que no me valoraba. Iba a empacar mis pertenencias e irme de esta casa para siempre. Me levanté, me vestí y comencé a sacar mi ropa del pequeño closet. No tenía mucho. En 60 años de vida había acumulado sorprendentemente pocas posesiones. Todo lo que tenía cabía en 3 maletas. Ropa, algunos libros, fotografías de Tomás, documentos importantes. Eso era todo. Mientras empacaba, escuché un golpe suave en mi puerta. «Mamá», era la voz de Rodrigo. Sonaba cansada, derrotada. «¿Podemos hablar?» «No hay nada que hablar», respondí sin abrir la puerta, continuando con mi empaque. «Ya tomé mi decisión». «Por favor», insistió, «solo 5 minutos». No respondí. Seguí doblando mi ropa metódicamente. Después de un momento, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. A las 9 de la mañana llamé un taxi. Bajé mis 3 maletas a la sala. Rodrigo y Gabriela estaban sentados en el sofá con expresiones miserables. Los niños todavía dormían. «Me voy», anuncié. «Voy a quedarme en el Hotel Plaza hasta que encuentre mi casa nueva». «Mamá», comenzó Rodrigo, pero levanté mi mano. «Ya no hay nada más que decir, Rodrigo. El 26, tu abogado recibirá la notificación oficial de la demanda. Te sugiero que consigas un buen abogado porque vas a necesitarlo». El taxi tocó el claxon afuera. Tomé mis maletas y me dirigí a la puerta. No miré atrás, no dije adiós. Simplemente me fui. El Hotel Plaza resultó ser más cómodo de lo que esperaba. Tenía una habitación amplia con cama grande, baño privado con tina y vista a un parque. Era infinitamente mejor que el cuarto pequeño donde había vivido los últimos 3 años. Durante los siguientes días me dediqué a buscar casas. El licenciado Méndez me recomendó una agente de bienes raíces que me mostró varias opciones. Vimos casas de 3 millones, de 3,5, de 4 millones, pero ninguna se sentía correcta hasta que la vi. Era una casa en un barrio tranquilo y seguro. 3 recámaras espaciosas, sala comedor amplias, cocina moderna con isla central, jardín trasero con árboles frutales y área de terraza perfecta para recibir visitas. Tenía garaje para 2 autos, aunque yo no tuviera auto. Eso no importaba. Me gustaba tener el espacio. Costaba 4,200,000 pesos. Era perfecta. «La quiero», le dije a la agente inmediatamente. «¿Puedo hacer una oferta?» La agente sonrió. «Los dueños están motivados para vender rápido. Creo que aceptarían 3,900,000 si paga de contado». Tenía 2 millones del seguro que ya estaba en mi cuenta. Tenía 700,000 de mis ahorros, y el licenciado Méndez me había asegurado que la demanda procedería y ganaríamos al menos 1,200,000. «Ofrezca 3,900,000», dije, «con la condición de que puedo pagar 2,700,000 ahora y el resto en 3 meses cuando me llegue un dinero que estoy esperando». La agente hizo la oferta. Los vendedores, después de revisar mi situación financiera y ver que el dinero restante estaba garantizado por una demanda judicial en proceso, aceptaron. Firmamos el contrato el 30 de diciembre.
La casa sería oficialmente mía en cuanto se completara el pago final. Me mudé a mi nueva casa el 5 de enero, usando los muebles básicos que compré con parte del dinero del seguro. Un sofá cómodo, una cama king size para mí, camas para los cuartos de huéspedes que todavía no sabía para qué usaría, mesa del comedor, todo nuevo, todo elegido por mí, todo a mi gusto. Mientras tanto, la demanda procedía exactamente como el licenciado Méndez había predicho. Rodrigo contrató un abogado, pero la evidencia era abrumadora. Yo tenía todos los comprobantes de haber pagado la casa original, todos los recibos de la remodelación, todos los estados de cuenta mostrando los pagos de servicios, y ahora también teníamos evidencia de que habían hipotecado la casa por 2 millones sin mi conocimiento. El 15 de marzo, 3 meses después de la Nochebuena que cambió todo, el juez dictó sentencia. Rodrigo debía pagarme 1.500.000 pesos. El juez había agregado 100.000 pesos adicionales a mi demanda original por el uso fraudulento de la propiedad como garantía hipotecaria. Rodrigo no tenía el dinero. Su única opción era vender la casa que yo había pagado durante 30 años, la casa que él había puesto a su nombre prometiendo que era solo por protección, la casa que habían hipotecado por 2 millones. La pusieron en venta por 5 millones. Se vendió en 6 semanas por 4.900.000 pesos. De eso tuvieron que pagar 2 millones de la hipoteca y 1.500.000 para mí. Les quedó 1.400.000 pesos. Con ese dinero compraron un apartamento pequeño de 2 recámaras en un barrio más modesto. Las 2 habitaciones tenían que ser compartidas por los niños. No tenía jardín, no tenía área de terraza. Era una 10ª parte del tamaño de la casa que habían perdido. Yo, mientras tanto, recibí mi 1.500.000, pagué el 1.200.000 que debía de mi casa y me quedaron 300.000 pesos en el banco. Ahora tenía una casa de casi 4 millones de pesos completamente pagada y 300.000 pesos de ahorros. A mis 61 años, era más rica de lo que había sido en toda mi vida. Los siguientes meses fueron de transformación. Decoré mi casa exactamente como siempre quise. Pinté las paredes de colores cálidos y alegres. Llené el jardín de plantas y flores que cuidaba personalmente cada mañana. Convertí una de las recámaras de huéspedes en un estudio de lectura con un sillón cómodo y libreros llenos de los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Me uní al club de jardinería del barrio y conocí a un grupo maravilloso de mujeres de mi edad. Teresa, Lupita, Carmen, todas viudas, todas en proceso de redescubrir quiénes eran después de años de vivir para otros. Nos hicimos amigas íntimas casi de inmediato. Comenzamos una tradición de cenas rotativas los viernes en la noche, cada semana en la casa de una diferente. Finalmente yo podía recibir gente en mi casa. Finalmente tenía un lugar digno donde invitar amigas. Finalmente nadie me mandaba a mi cuarto cuando llegaban visitas. Una tarde, 6 meses después de mudarme, recibí una carta en el correo. Era de mi nieta Daniela. La carta decía con letra infantil: «Abuela Marta, ¿por qué te fuiste? Te extraño. ¿Por qué ya no vienes a vernos? ¿Hice algo malo? Por favor, ven a visitarnos. Te quiero mucho, Daniela». Sentí una punzada en el corazón al leer sus palabras. Los niños eran inocentes en todo esto. Pero también recordé cómo esos mismos niños habían dejado de llamarme abuela, cómo habían sido enseñados a valorar más a Alejandra, cómo nunca me defendieron cuando me trataban mal. Le respondí con una carta cuidadosamente pensada. «Querida Daniela, no te fuiste tú, me fui yo. Tu papá me dijo que me fuera a mi cuarto porque no era suficientemente presentable para estar con la familia. Y decidí que en lugar de ir a un cuarto pequeño en su casa, prefería ir a mi cuarto en mi casa, una casa grande y bonita que compré con mi dinero. Te quiero mucho, pero ya no puedo visitarlos. Tal vez cuando seas mayor entiendas. Con cariño, tu abuela Marta». No sé si alguna vez leyó mi carta o si sus padres la interceptaron. No importaba. Había dicho mi verdad. Un año después de la Nochebuena que cambió todo, Rodrigo apareció en mi puerta. Yo estaba en el jardín podando rosales cuando escuché el timbre.
Tenía un sistema de interfono con cámara ahora. Podía ver quién era sin abrir. Era Rodrigo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, con el cabello un poco más gris. Se veía derrotado. Consideré no abrir. Consideré decirle por el interfono que se fuera. Pero algo en su postura, algo en cómo miraba mi casa a través de la reja, me hizo presionar el botón para abrir el portón. Caminé hacia la entrada todavía con mis guantes de jardinería puestos. Rodrigo estaba parado en mi entrada mirando alrededor. Vio el jardín perfectamente cuidado. Vio la casa grande y hermosa. Vio el área de terraza con sus sillas de mimbre y su mesa de centro donde tomaba café cada mañana. «Mamá», dijo cuando me vio acercarme, «esta casa es hermosa». «Lo sé», respondí sin emoción en mi voz. «La pagué yo, con mi dinero, y está a mi nombre». Rodrigo bajó la mirada. «Mamá, los niños te extrañan». «¿Los niños me extrañan?», pregunté con una ceja arqueada. «¿O extrañan mi dinero? ¿O extrañan la casa grande que perdieron por culpa de su padre?» «Te extrañan a ti», insistió Rodrigo, aunque su voz carecía de convicción. «¿Podemos visitarte? ¿Al menos de vez en cuando?» Lo miré durante un largo momento. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi hijo, este hombre que me había mandado a mi cuarto porque su suegra era más presentable, este hombre que había puesto mi casa a su nombre y la había hipotecado sin decirme, este hombre que me había tratado como empleada en la casa que yo pagué. ¿Para qué?, pregunté finalmente. «Para que cuando tengan visitas importantes me manden al cuarto de huéspedes porque todavía no soy suficientemente presentable». «Nunca voy a dejar de arrepentirme de eso», dijo Rodrigo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Fue el peor error de mi vida, si pudiera volver atrás». «Pero no puedes», lo interrumpí. «No puedes volver atrás. Lo que dijiste, lo que hiciste, no se puede borrar. Las palabras tienen consecuencias, Rodrigo. Y las acciones también». «Lo sé», susurró. «¿Eso cambia algo?» «No», respondí con honestidad. «No cambia nada». Rodrigo asintió lentamente como si finalmente entendiera que había perdido a su madre para siempre. Se dio vuelta para irse, pero lo detuve. «Rodrigo», se volvió. «Espero que aprendas algo de todo esto. Espero que trates mejor a Gabriela de lo que me trataste a mí. Espero que enseñes a tus hijos a valorar a las personas por quienes son y no por cuánto dinero tienen. Espero que nunca, nunca mandes a nadie a su cuarto porque no encaja con la imagen que quieres proyectar». Rodrigo asintió sin poder hablar. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Se fue caminando lentamente por mi entrada, salió por el portón y desapareció por la calle. Cerré el portón con el control remoto y volví a mi jardín. 2 años después de la Nochebuena que lo cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi casa tomando café con mis amigas Teresa y Carmen. Es una mañana perfecta de sábado. El sol brilla, los pájaros cantan, mi jardín está floreciendo en todo su esplendor. Mi casa ahora vale 4.500.000 pesos. Se valorizó en los últimos 2 años. Todavía tengo 300.000 pesos en el banco porque he aprendido a vivir cómodamente con muy poco. El mes pasado viajé a Europa con mi grupo de amigas. Fuimos a España, Francia e Italia. Gastamos 150.000 pesos cada una, pero valió cada peso. Vi lugares que solo había soñado ver, comí comida que nunca había probado, me reí más de lo que había reído en años. Conocí a un viuvo de 65 años en el club de jardinería, se llama Alberto. Nos hemos hecho amigos, nada romántico, solo compañerismo. Cenamos juntos una vez a la semana, vamos al teatro ocasionalmente, discutimos sobre qué plantas crecen mejor en qué estaciones. Es agradable tener compañía masculina sin presión, sin expectativas, solo amistad genuina. Mi vida está llena. Mi agenda está siempre ocupada con actividades del club de jardinería, cenas con amigas, clases de yoga que empecé hace 6 meses, visitas a museos y exposiciones de arte. Tengo una vida que es completamente mía, donde nadie me dice qué hacer, donde nadie me manda a mi cuarto, donde soy valorada y respetada. A veces, cuando manejo por el barrio donde vive Rodrigo ahora, veo su apartamento pequeño. Lo veo salir corriendo por las mañanas para ir a trabajar, estresado, cansado.
Gabriela también trabaja ahora, por primera vez en 10 años, en una tienda departamental. Vi a los niños una vez desde lejos. Han crecido. Daniela debe tener 10 años ya. Santiago 8. Se veían bien, saludables, pero ya no sonreían tanto como antes. Supongo que aprendieron que las acciones tienen consecuencias. No siento satisfacción al verlos luchar. Pero tampoco siento culpa. Simplemente siento paz. Paz de saber que tomé la decisión correcta. Paz de saber que me valoré a mí misma cuando nadie más lo hacía. Paz de saber que mis últimos años los voy a vivir en mis términos, no en los términos de un hijo ingrato que solo me veía como un banco. Cuando mi hijo me dijo, vete a tu cuarto porque mi suegra es más presentable, pensó que yo no tenía opción. Pensó que porque la casa estaba a su nombre, yo tenía que aceptar cualquier trato que me diera. Pensó que mi dinero ya era suyo, que solo era cuestión de tiempo antes de que yo muriera y él heredara todo. Pero lo que Rodrigo no entendió es que yo todavía tenía poder. Tenía 2 millones de pesos en seguro de vida. Tenía 700,000 pesos en ahorros. Tenía documentos probando que había pagado su casa y su remodelación. Y tenía la voluntad de usarlo todo. Cobré el seguro. Demandé por enriquecimiento ilícito. Gané 1,500,000 pesos. Y compré una casa de casi 4 millones. Una casa con jardín, con 3 recámaras grandes, con mi nombre en la escritura. Rodrigo perdió una casa de 5 millones. Tuvo que venderla para pagarme. Ahora vive en un apartamento de 2 recámaras que cuesta 1/10 parte de lo que tenía. Y yo vivo en una casa hermosa que aumenta de valor cada año. Hoy, cuando miro por la ventana de mi cuarto, que es el cuarto más grande de la casa, no el más pequeño, veo mi jardín que planto con mis propias manos. Veo mis rosales floreciendo. Veo el área donde tomo café cada mañana. Veo mi espacio, mi refugio, mi hogar. Y entiendo algo fundamental que Rodrigo nunca va a entender. Cuando mandas a tu madre a su cuarto pensando que no tiene opciones, mejor asegúrate de que no tenga 4 millones de pesos para comprarse un cuarto mucho mejor que el tuyo. Porque la diferencia entre estar en un cuarto pequeño, porque te lo ordenaron, y estar en un cuarto grande que elegiste tú misma, esa diferencia se llama dignidad. Y la dignidad, una vez que la recuperas, no tiene precio. Hoy vivo sola, pero elegí esta soledad. No me la impusieron. No me mandaron a este cuarto. Yo compré este cuarto. Yo compré esta casa. Yo construí esta vida, con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi dignidad recuperada. Y cada mañana cuando me despierto en mi cama king size en mi cuarto grande con vista al jardín, sonrío. Porque finalmente, después de años de invisibilidad, después de años de ser tratada como empleada, después de años de dar sin recibir, finalmente estoy exactamente donde debería estar. En mi casa, en mi cuarto, en mi vida. Y nadie, nunca más, va a decirme que no soy suficientemente presentable para estar en mi propia sala. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.